Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La espada de su boca. Vamos a mirar a través de la historia una realidad espiritual que siempre es, así que comencemos. Quiero leer unos versos y mirarlos a través de la historia y ver si estos versos se refieren a momentos escatológicos en nuestro futuro o cómo podemos entenderlos espiritualmente y verlos en la luz, en la conciencia, en la revelación de nuestro hoy, de nuestro ahora, de este específico momento presente en el cual estamos viviendo. Así que comienzo con estos versos. El primero es segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 y dice: y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El otro es Apocalipsis capítulo 1 verso 16 y dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y el último es Apocalipsis 19, versos 15 y 16, y dice: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Wow, estos textos motivan y espero que te motiven a conocer históricamente estos principios espirituales. Entonces nos revelará, ¿ves? Nuestro Apocalipsis, la revelación de Cristo, nos revelará la realidad de nuestro presente. Tiempos escatológicos o el futuro es siempre la imaginación o el uso de la imaginación. La historia representa, como decir, el pasado, representan las memorias. Entonces, miremos al pasado y entendamos estas memorias, entendamos el significado de este lenguaje figurativo y metafórico. ¿Qué representa la espada? Piensa, ¿qué representa la espada? La espada representa la verdad, que siempre sale de su boca. Y mira esto, que siempre sale de su boca. Y vamos a ver a través de este lenguaje figurativo, esta espada, la verdad, como siempre sale de la boca. ¿De la boca de quién? Y cómo es una realidad espiritual que siempre presente es. Por eso, para que nosotros vivamos conscientes de la presencia de esta realidad, de esta verdad. Entonces, continúo. La verdad que siempre es el Espíritu como ley presente en todo. Es como un radar presente que a través de la verdad, de la pureza, del amor, de la sinceridad, de la paz, de la justicia, lo juzga todo. Lucas capítulo 8, verso 7 dice: pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Entonces, es como ver a través de la historia lo que representa la espada o lo que representa la verdad. Es como una realidad presente,
porque es el Espíritu presente. ¿Y a qué se refiere esto? Y yo entiendo, aquí tengo una bombilla y lo usé ayer, es como decir la luz que lo ilumina todo. La luz que lo ilumina todo, entonces, es la verdad que, como siempre presente es, demuestra cuál es el origen, cuál es la iniciativa, cuál es la inspiración, cuál es la chispa que motivó, causó el pensamiento, el deseo. ¿Ves? El motivo hacia la acción. Y a eso se refiere como el espíritu presente o como la verdad que siempre es presente y que lo juzga todo. Es como decir, ese radar que está mirando todo el tiempo, todo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se originó todo, así van a ser los frutos, los resultados. Y por ende, por esta ley de vida eterna, ¿ves? Se está refiriendo espiritualmente hablando a la realidad que siempre es a través de toda la humanidad, de todo ser humano. Es la realidad del espíritu interno, del origen de una acción. ¿Ves? Ese proceso de pensamientos, independientemente de la cultura, de la tradición, del idioma, de la raza, independientemente, estamos revelando y conociendo y creciendo en el entendimiento de leyes naturales que operan siempre a través de la vida y que a través de las escrituras nos está revelando estos principios de vida. Por eso el espíritu de la vida o el espíritu de la verdad, que es para concientizarnos de esta realidad presente. Entonces, ¿por qué? Porque cada acción crea una reacción. Es como decir causa y efecto, esa ley. Entonces, cuando miramos cuál es la genuina causa de nuestras acciones, entonces, por ley, ¿ves? Cada causa, cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, entonces por la misma ley es juzgado y dará como fruto, ¿ves? Como consecuencia o como pago el justo pago, lo que como la justa recompensa. Entonces, a eso es que vamos a ver cómo esta espada, espiritualmente hablando, cómo esta verdad, entonces se reveló a través de la historia, como principio espiritual, como realidad que entonces en literatura nos las comparte de la forma como entonces la vemos a través de los evangelios y la vemos a través del libro de Apocalipsis. Entonces, para que nos motive a crecer en el entendimiento, como cuando leímos estos primeros 3 versos, tanto de Tesalonicenses como los primeros 2 de Apocalipsis, que usualmente tendemos a, basado a nuestra fe y tradiciones de fe, pues a mirar eso como eventos escatológicos del futuro. Y estamos creciendo en el entendimiento de la revelación del Espíritu de la vida eterna, que en nuestro presente y en nuestro concepto, en nuestra fe, en nuestra verdad de vida, llamamos Cristo, que representa la luz del mundo, representa el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Entonces estamos conociendo y creciendo en el entendimiento de Cristo en nosotros. O por ende, la espada a través de los evangelios. Veamos Juan capítulo 12, verso 48. Jesús dijo: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Entonces,
aquí estamos mirando algo histórico, algo espiritual, que necesitamos discernir en el espíritu correcto de tanto la naturaleza del ser humano, la naturaleza real de la historia y la verdad del espíritu que entonces aquí se está compartiendo. Y espero clarificar más esto, basado en este texto, porque usualmente cuando leemos un texto como este, pero todos los que me rechazan a mí, ¿ves? Usualmente interpretamos un verso así como todos los que me rechazan a mí. Jesús, ¿ves? Jesucristo hablando. Entonces, por eso la perspectiva es que él se estaba refiriendo a él, a Jesús, el ser humano de la histórica, a mí. Pero espiritualmente hablando, estamos conociendo al espíritu de la historia y a algo significativo que nos está revelando, dando a conocer. Y por eso, dando a conocer la realidad del espíritu que salía de su boca. Conociendo lo espiritual, espiritualmente, o discerniendo lo espiritual, espiritualmente. Eso se requiere el entendimiento de que esta voz que estamos escuchando, podemos ver históricamente el espíritu en Jesús. Es el espíritu que había vivificado la vida de Jesús. El espíritu, refiriéndome a la ley, a la conciencia, a la mentalidad que dentro del humano, el ser humano histórico, Jesús, el ser humano como tú y como yo, que había entonces nacido a este espíritu, a esta conciencia, a esta mentalidad como la verdad, como su ley de vida. Y por ende vemos esa realidad presente. El ser humano y el espíritu a través de este lenguaje figurativo, a través de los evangelios que nos están compartiendo unas verdades espirituales en una forma, en un lenguaje metafórico, poético, figurativo, simbólico, para con oídos espirituales discernirlo, entender lo que se revele en nuestros corazones y escuchar la voz de la verdad, la voz de la justicia, la voz de la sinceridad, la voz como ley que siempre presente es, la voz de la paz y de la no violencia, la voz de la hermandad, la voz del amor, la voz de la perfección, que siempre dice, pero todos los que me rechazan, ves a mí, a esta voz, a esta espada, a esta verdad, y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Entonces continúo. Por eso es estar conscientes, estar despiertos o estar sobrios. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, busca insaciablemente a quienes devorar en diferentes formas y a través de diferentes medios. Uno de los ejemplos es Pedro y Jesús. Cuando, según Mateo capítulo 16, verso 23, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vemos a Jesús, al ser humano, evidenciando esta verdad. El espíritu por el cual vivir. El espíritu de la vida justa, recta y perfecta. Y vemos entonces
al ser humano consciente, al ser humano cabal, al ser humano despierto, iluminado, al ser humano sobrio, firme y parado. ¿Ves? Que está presente en su ahora, en el mismo espíritu de la verdad, de la justicia, y ve, percibe con claridad, entiende lo que es justo, puro, verdadero, honesto, amable. Y en esa esencia real y ley de vida vive. Entonces está consciente cuando el diablo, cuando el espíritu que opera dentro de los hombres que se niegan a vivir por esta ley de justicia. Y cómo esa realidad, por eso el diablo, que siempre está buscando a quienes devorar, es la misma ley espiritual real. Es ese mismo espíritu interno en los hombres que motiva a los hombres a vivir impuramente, injustamente, a mentir, a manipular, a robar, a matar. De muchas formas. A vivir por los placeres, por los deseos, a vivir por ese roller coaster emocional, a vivir por los sentimientos, a ser esclavos de las pasiones. Y por ende, los resultados. Y por ende vemos ese ejemplo cuando Pedro vino a decirles, oh maestro, a decirle a Jesús, no, ¿cómo es posible? Y Jesús, hey, tanto le habló a él humanamente como personalmente, no seas un adversario, un Satán, pero a la misma vez en lo espiritual, reconociendo la multiforma, como decir, reconociendo, aquí tengo unas palabras, las formas o los medios que este espíritu quiere buscar cabida dentro de las mentes que han sido iluminadas por el espíritu de la vida. Por eso busca alguna forma, algún medio, lo gratificante, lo rápido. ¿Ves? Lo impuro, ¿ves? Es como decir la levadura, es como decir las pequeñas zorras que la Biblia habla y menciona. ¿Ves? Y de eso es que necesitamos estar conscientes de la espada, de la verdad que siempre es presente y lo juzga todo. Y esto es como ejemplos. Entonces, miremos históricamente la realidad del espíritu. Y como he compartido muchas veces y quiero compartir algunos capítulos porque los considero significativos por la realidad histórica, por la verdad de la historia. Y estamos conociendo principios espirituales y necesitamos conocer la verdad. Y por eso hablo del Bhagavad Gita y cómo esta historia, el canto del Señor, entonces nos ilumina, nos revela y nos enseña. Y quiero compartir ciertos capítulos que hablan de esta verdad, como decir simbólicamente de esta espada, de la verdad espiritual. Porque Krishna, en el Bhagavad Gita, Krishna personifica y representa a Dios, al Señor. Krishna es, como decir, la realidad que hace visible la invisibilidad del Señor al devoto, al ser humano, al discípulo, que Arjuna representa a cada ser humano en esta historia. Y por ende, Krishna representa a través de esta historia del Oriente, el espíritu presente, la verdad. Entonces vamos a ver ciertos capítulos y versos. El capítulo 2, verso 61. Capítulo 2, verso 61, y lo voy a leer rapidito, y dice, solo después de haber logrado la propia armonía puede tener el hombre su espíritu fijo en mí. Mira esto, él está hablando de el hombre tener su espíritu fijo en mí. Y Krishna representa todo lo que Dios es.
Pues únicamente aquel que ha subyugado sus sentidos puede hallar en verdad la suprema sabiduría. Otro de los versos es, inclusive, cuando aquí dice mí, y es para que veamos lo significativo de esto, de este mí. ¿Ves? Krishna representa al espíritu. Y esto es una historia espiritual. Y a mí se está refiriendo al espíritu. No a una persona, sino al espíritu. A través de este lenguaje, de este poema, el canto del Señor. Entonces podemos comparar si leo Mateo capítulo 11, verso 28, un verso conocido. Mateo capítulo 11, verso 28, dice, verso 23, 28, ok, aquí estamos. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Veamos, ese es mí. Ese mí históricamente, espiritualmente, en una historia poética, en una imagen nos revela ese mí, el Espíritu de Dios, revelándose al devoto, al discípulo, revelándose dentro del ser humano. La verdad de Dios, la mentalidad, la conciencia consciente de la ley presente que siempre es. Por eso iluminada, por eso sobrio. Otro de los versos, capítulo 4, versos 7 y 8, aquí en el Bhagavad Gita, capítulo 4, 7 y 8, dice, siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, y languidece significa decae o debilita. So, siempre que decae o se debilita la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí, encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. A través del canto del Señor, del Bhagavad Gita, la venerada ley que Krishna está restaurando, haciendo consciente al discípulo, es la justicia. Y es significativo que según Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús dijo, mas procurad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, conozcamos el espíritu de la vida eterna. Y estas enseñanzas de origen espiritual que antecedieron las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas del pueblo judeo hebreo, nos revela entonces históricamente el espíritu de la vida eterna. Y como aquí en Universidad Cristo he compartido históricamente a Jesús, el judío de nacimiento, instruido en sus filosofías de vida, en su Tanakh, en sus héroes, en sus enseñanzas, en sus tradiciones, en sus pactos, en el Dios del pueblo judeo hebreo. Pero Jesús, el ser humano, dejó su tierra y su parentela, y por los 18 años que la Biblia no nos habla de la vida de Jesús, desde los 12 hasta los 30, entonces, como evidencia histórica en literatura espiritual, quien conoce de las enseñanzas espirituales del Oriente, entonces puede ver el mismo espíritu como la espada o como la verdad o como la luz que vino a iluminar
y que ilumina siempre al mundo que está en la oscuridad de la injusticia. Por eso estamos entendiendo principios espirituales, no religiones, porque ahí vemos la separación y la diferencia y la realidad de Dios, la realidad del espíritu de la vida, la realidad de la ley, justicia, del amor, de la verdad, de la paz, de la hermandad, de la no violencia, del respeto, de la honestidad, de la pureza. ¿Ves? Todas estas cualidades, atributos, características no tienen nada que ver con religiones ni con políticas, sino son principios, realidades naturales de la vida que dentro del ser humano que las concibe, que las comprende, que las reconoce, entonces las puede manifestar, las puede evidenciar, puede vivir por ellas. Y ese es el espíritu de la vida eterna. Esa es la luz que ilumina en la oscuridad. Y por eso otro de los versos es el capítulo 11, versos 54 y 55 del Bhagavad Gita. Y después termino con otros versos del capítulo 11, 54 y 55. Dice: únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Krishna nuevamente hablándole a Arjuna y diciéndole: únicamente los hombres a través del amor pueden verme. Y no es verme cuando vemos ver a Dios, ¿ves? Ver la invisibilidad del Señor de Dios a través de la iluminación que Krishna en esta historia espiritual representa, que entonces abre los ojos, no los ojos naturales, físicos, estos no pueden ver lo espiritual, abren el ojo de la conciencia, el ojo de la mente, que puede percibir, entender lo espiritual. Y por eso entonces se puede ver a Dios. Como Mateo capítulo 5, verso 8 nos dice: los puros de corazón ven a Dios en todo, siempre. Como aquí nos enseñan estos principios de origen espirituales. Por eso, únicamente, vuelvo y repito, por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y para terminar con el Bhagavad Gita, aquí muestro todos los versos y tengo todos los versos donde la Biblia o la mayoría de los versos que Jesús habló de mí. Utilizó este mismo principio que aquí se utiliza refiriéndose a Krishna como al espíritu de la vida eterna, al espíritu de verdad, al espíritu de justicia. Y vemos en los evangelios el mismo espíritu. Y por eso, para conocer la verdad, para conocer la historia, para conocer lo que vemos en el Nuevo Testamento y por qué el mensaje de Jesús vino solamente a los judeos hebreos, entonces necesitamos conocer la historia que antecedió las historias del pueblo judeo hebreo, para que entendamos la verdad y la espada que salió, que sale y saldrá siempre de la boca del espíritu de la justicia, del espíritu de la verdad, del espíritu del amor, del espíritu de la paz
que siempre presente es. El Espíritu que lo juzga todo. 24:7. Y continuando con Juan capítulo 16, verso 8 al 11, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Aquí en contexto Jesús hablando de cuando el Espíritu Santo venga, o el abogado defensor, o el consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Cristo, cuando venga, cuando se revele, cuando se entienda la presencia de esta ley que siempre es. ¿Ves? Eso es la realidad que se habla. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobernaba el mundo? ¿Y quién siempre gobierna el mundo? Este principio espiritual refiriéndose al diablo, a ese espíritu totalmente opuesto a todo lo que el espíritu, la espada y la verdad siempre es. Y es el espíritu que opera en las mentes y corazones, del mundo presente, que siempre se niega a desobedecer, que se niegan a obedecer a Dios. Aquellos que se niegan a obedecer al Espíritu de la vida, de la hermandad y de la paz y de la justicia. Por eso, versos como Juan capítulo 12, versos del 44 al 50, te invito a que los leas y los voy a dejar todo esto en las notas, pero para terminar, quiero leer Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entendamos este verso a luz de la historia. Entendamos este verso a luz de la verdad presente. Entendamos este verso a luz de la espada que siempre sale de la boca del Espíritu eterno. Cristo, a través de los evangelios, representa al Espíritu de vida eterna, tanto en Jesús el ser humano como en ti. Cristo siempre es el camino, la verdad y la vida que presente es a través de nuestras conciencias, y por eso ser sobrio en este mismo Espíritu diariamente. Ahí revelamos el entendimiento pleno de la verdad de la espada que siempre sale de la boca